camino de la servidumbre de Friedrich Hayek es una obra fundamental en filosofía política y economía, publicada originalmente en 1944. En este libro, Hayek argumenta que el control estatal sobre la planificación económica conduce inevitablemente a la tiranía y a la pérdida de las libertades individuales. Critica la centralización del poder en manos del Estado, advirtiendo que incluso los intentos bien intencionados de organizar la sociedad mediante la intervención estatal pueden allanar el camino hacia el totalitarismo. Las ideas de Hayek siguen siendo profundamente relevantes en los debates sobre la libertad, la democracia y el papel del Estado en las economías modernas. Contexto y antecedentes. Friedrich Hayek, economista y filósofo político austriaco, fue una figura clave en la Escuela Austríaca de Economía y uno de los defensores más influyentes del liberalismo clásico en el siglo XX. El camino de la servidumbre fue escrito durante los turbulentos años de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo se enfrentaba al ascenso de regímenes totalitarios, particularmente en la Alemania nazi y la Unión Soviética. Hayek escribió el libro en parte como respuesta a la creciente tendencia de la planificación central y el control estatal en Europa, especialmente en Gran Bretaña, donde el socialismo ganaba popularidad. Hayek creía que muchos intelectuales estaban apoyando el socialismo de manera errónea, sin comprender sus inevitables consecuencias. Argumento central: el vínculo entre la planificación económica y el totalitarismo. En el centro del camino de la servidumbre se encuentra el argumento de que la planificación económica centralizada lleva inevitablemente a la pérdida de las libertades individuales y al surgimiento de regímenes totalitarios. Hayek sostiene que cuando el gobierno toma control de la economía, planificando la producción, estableciendo precios o redistribuyendo la riqueza, concentra demasiado poder en manos de unos pocos individuos o burócratas. Esta concentración de poder, según Hayek, crea un ambiente propenso para el autoritarismo. Hayek comienza reconociendo que la intervención económica en forma de programas de bienestar y regulación puede parecer atractiva a corto plazo, puede parecer ofrecer seguridad y orden, así como la promesa de igualdad social. Sin embargo, Hayek argumenta que este enfoque ignora el papel crucial que la libertad individual y la competencia del mercado juegan para garantizar la prosperidad y mantener la libertad política. Uno de los puntos más importantes de Hayek es que ninguna autoridad central puede poseer el conocimiento necesario para planificar la economía de manera eficaz. Él llama a esto el problema del conocimiento. Los mercados, a través de las acciones de millones de individuos, agregan y procesan información que ningún planificador central podría comprender por completo. Este proceso descentralizado, que Hayek denomina el sistema de precios, permite que los recursos se asignen de manera eficiente y flexible según las preferencias y necesidades de la sociedad. El ejemplo histórico del socialismo. Hayek utiliza ejemplos históricos para ilustrar los peligros de la planificación centralizada. Señala la experiencia de la Alemania nazi y la Unión Soviética, donde el control económico centralizado condujo a la erosión de las libertades individuales y al establecimiento de regímenes autoritarios. En estos regímenes, el poder político se concentró en manos de una élite gobernante, que justificó su autoridad apelando a la necesidad de eficiencia económica y justicia social. Hayek es particularmente crítico del creciente apoyo al socialismo en Occidente durante las décadas de 1930 y 1940, especialmente en Gran Bretaña, donde figuras como William Beveridge abogaban por la intervención estatal en la economía mediante programas de bienestar social. Aunque Hayek reconoce que tales medidas tenían la intención de mejorar el nivel de vida y reducir la desigualdad, sostiene que inevitablemente conducirían a la centralización del poder en el gobierno. Esto, a su vez, crearía las condiciones para el totalitarismo. Según Hayek, incluso si un gobierno democrático implementa la planificación económica con las mejores intenciones, sería imposible evitar la expansión gradual del control estatal. La justificación para la planificación central siempre llevaría a una mayor intervención en las libertades individuales. Con el tiempo, a medida que surgieran crisis económicas y políticas, los gobiernos ganarían más poder bajo el pretexto de proteger a la sociedad y garantizar la estabilidad. Finalmente, este proceso socavaría los cimientos de la democracia y la libertad, conduciendo al ascenso de un régimen dictatorial.
La naturaleza de la libertad. Uno de los temas centrales de El camino de la servidumbre es la relación entre la libertad económica y la libertad política. Hayek argumenta que la libertad económica, la capacidad de los individuos para tomar decisiones sobre su trabajo, consumo e inversiones, es esencial para mantener una sociedad libre. Cuando el Estado toma control de la economía, infringe esta libertad y comienza a dictar cómo los individuos deben vivir sus vidas. En una economía planificada centralmente, el gobierno se convierte en el árbitro de lo que las personas pueden producir, consumir y cómo organizar sus vidas. Hayek también destaca la importancia del Estado de Derecho. En una sociedad gobernada por el Estado de Derecho, los individuos son libres para perseguir sus propios intereses sin temor a la intervención arbitraria del gobierno. Sin embargo, cuando el Estado toma control de la actividad económica, socava el Estado de Derecho al tomar decisiones que benefician a algunos grupos a expensas de otros. Esto crea un sistema de favoritismo y clientelismo, donde el poder se utiliza para recompensar a los aliados políticos y castigar a los opositores. La ilusión de la planificación y el control. Hayek sostiene que el deseo de planificación económica surge de la creencia errónea de que la intervención del gobierno puede traer orden y eficiencia. Sin embargo, argumenta que tales esfuerzos inevitablemente conducen a la ineficiencia y a la falta de innovación. Los planificadores centrales no pueden predecir ni controlar las vastas complejidades de una economía dinámica. Incluso con las mejores intenciones, la planificación estatal conduce a la supresión de la creatividad y el emprendimiento, ya que sofoca los incentivos que impulsan el progreso. Además, Hayek es crítico del clima intelectual que respalda la planificación y el colectivismo. Señala que muchos de los intelectuales y políticos que abogaban por el socialismo a menudo desconocían los peligros de la centralización. No reconocían que el camino hacia la servidumbre estaba pavimentado con las políticas bien intencionadas de la intervención estatal. El papel de la democracia y la importancia de la responsabilidad individual. En el camino de la servidumbre, Hayek enfatiza la necesidad de la democracia, pero también advierte que la democracia por sí sola no es suficiente para salvaguardar la libertad individual. Sostiene que una sociedad verdaderamente democrática también debe respetar el Estado de Derecho, limitar el poder del gobierno y proteger la propiedad privada. La democracia, cuando se combina con una economía de mercado libre, permite que los individuos tomen decisiones según sus propias preferencias y fomenta un ambiente de cooperación y respeto mutuo. Hayek destaca que los individuos tienen la responsabilidad de salvaguardar sus libertades y resistir la tentación de otorgar más poder al Estado. Argumenta que los ciudadanos deben estar alerta ante la expansión del control gubernamental y estar dispuestos a defender sus derechos y libertades. Hayek también subraya la importancia de cultivar una sociedad civil fuerte, donde los individuos puedan trabajar juntos, resolver problemas y promover su propio bienestar sin la interferencia excesiva del gobierno. Críticas y legado. El camino de la servidumbre ha sido ampliamente influyente en la formación del panorama intelectual político del siglo XX. La advertencia de Hayek sobre los peligros de la planificación centralizada resonó con muchos en el mundo de la posguerra, especialmente cuando los países de Europa y más allá se enfrentaban a los desafíos de reconstruir sus economías y sistemas políticos. El libro se convirtió en un grito de batalla para los defensores del mercado libre y en una piedra angular del pensamiento liberal clásico. Sin embargo, las ideas de Hayek no han estado exentas de críticas. Los críticos de las ideas de Hayek argumentan que él minimiza los beneficios potenciales de la intervención estatal en la economía, especialmente para abordar la desigualdad social y garantizar bienes públicos básicos. Algunos también sostienen que la visión de Hayek de una economía de mercado no regulada puede conducir a la desigualdad económica y la injusticia social, ya que deposita demasiada confianza en la capacidad de los mercados para resolver los problemas sociales. A pesar de estas críticas, el trabajo de Hayek sigue siendo un texto fundamental para aquellos que defienden un gobierno limitado, la libertad individual y el capitalismo de mercado libre. Sus ideas siguen influyendo en los debates sobre el papel del gobierno en la vida económica y la importancia de proteger las libertades individuales de la expansión del poder estatal.
El camino de la servidumbre de Friedrich Hayek presenta un argumento poderoso y convincente contra la planificación económica centralizada y la intervención del gobierno. Hayek advierte que incluso las políticas bien intencionadas pueden conducir a la erosión de la libertad y al ascenso de regímenes totalitarios. Sus ideas sobre la relación entre la libertad económica, la libertad individual y el poder político siguen siendo muy relevantes hoy en día, especialmente en el contexto de los debates sobre el papel del gobierno en la gestión de las economías y las sociedades. Si bien las ideas de Hayek han generado un debate significativo, siguen siendo un recordatorio importante de la necesidad de salvaguardar la libertad y resistir la tentación del poder centralizado.